Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos de aquí de nuevo, amigos de la India, después del paréntesis de las Navidades, a el grupo de estudio de introducción al Agni Yoga. Nos basamos en el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Libro que si no habéis leído, francamente os recomiendo, lo estamos estudiando, porque es un libro que da para mucho. Da para mucho. Esta será la tercera o cuarta vez que yo lo toco, no en un grupo de estudio, y francamente tengo que decir que de este maravilloso libro tengo la gran suerte de que me lo leo, me lo miro y luego no me acuerdo de nada. Es de las pocas cosas que me pasan en la vida, que llaman la atención, y es porque creo que modestamente capté un poquito del mensaje de aquí del maestro. Él tuvo mucho interés en que entendiéramos que el Agni Yoga era la presentación nueva de la verdad. Sabéis que Madame Blavatsky fue la primera enviada por la jerarquía planetaria, fue asesorada en aquel momento por un Arat denominado el desheredado, o más conocido por todos nosotros como el tibetano, o Joal-Jul, y después vino otra discípula. Pero hay que reconocer que Madame Blavatsky ya dijo que vendría una discípula en el siglo más adelante que daría la segunda parte de sus enseñanzas. Por lo que se sabe, la doctrina secreta no es ni el cuaderno de párvulos de todo lo que la jerarquía puede explicar del origen de la Tierra y del origen del sistema solar. Lo que pasa es que lo que se ha demostrado es que un exceso de información, si no va acompañada de un cambio de conciencia, es decir, fruto de la reflexión, fruto de la vivencia experimental, no sirve absolutamente para nada. Y el problema viene cuando no se quiere comprender que el conocimiento, la información, debe ser transmutada en experiencia, es decir, debe ser convertida en algo que le llamamos herramienta de trabajo, y hemos de sacar conclusiones. ¿Con qué finalidad? Pues con una muy clara: extraer una conclusión, y esa conclusión esotéricamente la podemos denominar sabiduría. Pero para establecer el punto crítico de la sabiduría, aquí Vicente fue genial. Recomiendo porque es genial. El tibetano que ha estado detrás de las 3 entregas, porque Vicente, hay que decir abiertamente, que es el prólogo a la tercera entrega. Él ha hecho un papel increíble, y os tengo que decir una cosa que para que veáis el karma de España hasta dónde llega. Ha sido el gran iniciado español. El gran iniciado español. Pero también hay que decir una cosa: porque ha sido gran iniciado español, sus libros al inglés no están traducidos. Podéis sacar vuestras conclusiones cuando os plazcan. Se han traducido al ruso, al francés, al italiano, ha habido varios intentos de traducirlo al inglés. Hubo un rechazo por parte de algunos editores, ¿pero por qué? ¿Por qué creéis? Porque existe la idea de la primera época del siglo XIX, cuando la sociedad teosófica viene a la luz, que aquel grupo de teósofos, de discípulos, algunos de ellos iniciados incluso, tuvieron la genial idea, para mí francamente discutible, pero no vamos a discutir a Nivesa ni a los demás, de pensar que solamente podía haber iniciados en el seno de la sociedad teosófica, y tenían que ser, por supuesto, anglosajones. ¿Me entendéis por dónde va el tema? Y no concebían que un latino, que un hispano, que un ibérico pudiera realmente llegar a ese estado de evolución. Eso es totalmente absurdo en estos tiempos. Él conoció personalmente a Alice Bailey, y fue Alice Bailey la que le entregó el retrato del maestro. No sé si sabéis esta anécdota. Y que varias veces intentó hacer una reproducción del cuadro, de la fotografía, y la fotografía desaparecía. Pero bueno, eso son anécdotas. Pero lo importante de este hombre es que plantea el mismo argumento del tibetano del establecimiento de analogías o relaciones. Es decir, comparar. En el momento que comparamos se despierta la sabiduría. Y aquí Vicente hay que quitarse un monumento. Si este libro es maravilloso, me parece que escribió 12 libros o 13, ¿no? Pero yo os tengo que decir, todos son muy importantes, todos. Los misterios del yoga, la magia organizada planetaria, los misterios de Shambhala, el tratado sobre los ángeles y alguno más que me dejaré por ahí en el tintero, os los recomiendo. Pero lo que sí que os recomiendo es que tengáis paciencia y voluntad de escuchar, leer o estudiar las 440 y algo
conferencias que hay. ¿Por qué lo digo? Porque el auténtico Vicente está en las conferencias. ¿Por qué motivo? Pues por una razón muy sencilla. Él tenía el Antakarana construido, él tenía el tercer ojo construido, él tenía conciencia en el plano búdico, subplano del físico cósmico, no lo olvidemos nunca, y él en un momento determinado hacía lo mismo que hizo el tibetano con Alice Bailey. Al principio el tibetano le dictaba a Alice Bailey y al final el tibetano se lo dejaba todo en un apartado de su mente, en un disquete. La otra se concentraba, miraba y leía directamente en la mente del maestro. Pues él conseguía hacer exactamente lo mismo. Hacía un silencio, él estaba siempre en silencio y ese silencio lo transportaba al plano búdico. Y viendo unos cuantos ideogramas, unos cuantos símbolos, daba la conferencia. Se espera que todos nosotros al final trabajemos de esta manera, dejándonos de lado toda la perorata, todo eso que hemos visto en los anteriores capítulos, que él decía que ese conocimiento estructurado de tantos pasos y venga, que en el fondo, si pudiéramos acceder a la base, a la síntesis, sería todo mucho más sencillo. Y si hay algo que le tenemos que agradecer a él, que también se lo tenemos que agradecer a Krishnamurti y a unos cuantos más, y Lisioara y alguno más que ha salido en los últimos decenas de años, es que han hecho una presentación de la verdad muy sencilla. Krishnamurti es tan sencillo que no es entendido, porque la gente habla mucho de que conoce a Krishnamurti, y sin embargo Krishnamurti era un primer rayo, como era Vicente. Con una vez es más que suficiente. Por lo tanto, no podemos repetir la lección continuamente y no hay que aplaudir y no hay que decir que voy a hacer un propósito de enmienda, porque en el momento que uno se plantea hacer algo es que no lo va a hacer espiritualmente hablando, sino que tiene que empezar ya sin pensar que lo va a hacer. Y eso es algo que él se lo tenemos que agradecer porque fue un ejemplo vivo. Y aquí sembró su semilla, pero hay que decir que la semilla ha florecido, a mi modo de ver, mucho más en América, en Argentina. Ha florecido muchísimo más. Pero bueno, debe ser el karma nuestro, debe ser nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero aquí hubo gente que entendió muy bien a Vicente y otros, evidentemente, no lo entendieron. Pero eso pasa como en todas partes. Estamos en el capítulo 4, solamente tocamos una parte, la primera diapositiva. Era, y os lo voy a leer porque finalizamos aquí la sesión anterior, la 11ª. Dice, los años transcurridos desde entonces, cuando tiene sus expansiones de conciencia en el Agni Yoga, fueron jalonados de grandes experiencias. Jalonados, es decir, vinieron llenos de grandes atributos, experiencias, espirituales como psíquicas, pero jamás olvidé el sentimiento de soledad que me embargaba al sentirme solo, varado y sin movimiento dentro del incansable movimiento del sistema cósmico. Aquel sueño no fue, por tanto, un simple sueño, sino que tuvo caracteres de revelación. Las palabras posteriores del maestro tuvieron el valor inapreciable de una experiencia trascendida. De ahí que desde entonces considero la perfección como un eterno movimiento en espiral ascendente que surge del corazón en forma de luz y que constantemente va ascendiendo, pero que nunca culminará jamás. Él siente en su búsqueda interior una profundísima soledad. ¿Cuándo se siente soledad? ¿A qué es debido? ¿A que se aleja de la personalidad? ¿A que se aleja del alma? ¿O a que a lo mejor está viviendo la noche oscura del alma, como nos describió en el Cántico General, me parece, San Juan de la Cruz, si no me equivoco mal? ¿Qué creéis que es esta soledad interna? ¿Que está desprendido del alma, que está desprendido del todo, o que tiene que pasar esa catarsis de entender lo que es la percepción humana para precisamente llegar a una percepción mucho más elevada? Algo que capte el sistema cósmico. No olvidemos que el primero que dijo que existía el aula de la cósmica oportunidad, el aula de la enseñanza, fue él. El tibetano dice otras cosas. El tibetano nos enseñó el aula del aprendizaje, la del conocimiento, la de la sabiduría. Pero la de la cósmica oportunidad se lo debemos a Vicente Beltrán Anglada, a través de su trabajo interno como Arhat y sobre todo a la utilización del sistema de analogías, de interrelaciones, que es lo que realmente nos pone en contacto con los verdaderos mundos superiores.
el conocimiento, la letra muerta y machacar y clavar codos, solamente sirve ¿para qué? Para ir para atrás. Pero no como los cangrejos van de lado, ¿eh? Van de lado y cuando cogen la directa, ahí te quiero ver. ¿Me explico? ¿Me explico un poco? ¿Sí? ¿Sigo? Las palabras posteriores esto leemos. La paralización de la mente humana en cualquier punto dentro de esta espiral de luz, es decir, la fijación de una meta determinada como culminación de un sinnúmero de esfuerzos o disciplinas, solo podrá indicar un logro más o menos perfecto, pero jamás la perfección. Vuelve a insistir en el tema. Por lo tanto, salgamos a la calle, hagamos una pregunta, miremos al cielo, miremos a los árboles, miremos a las personas y la pregunta que hayáis formulado alrededor os la van a contestar. ¿La habéis hecho alguna vez esto? Este es el sexto sistema de Agni Yoga que le enseñó aquí. A su grupo interno les enseñó salir a la calle, hacer una pregunta y si aparece un pajarito, si aparece una persona con un color u otro color, ahí tenéis la clave. ¿La habéis practicado alguna vez? Pero hay que tener un código, ¿no? Para eso. Evidentemente. Hay que estar bastante despersonalizado y sobre todo lo más importante, desapegado, no tener un apego demasiado a la forma ni tampoco a la conciencia que uno cree que posee. Pero a veces es muy textual, ¿eh? Porque tienes una duda y pones la tele y sale alguien que va y te dice la respuesta que buscabas. Claro. Es que se trata de vivir en esa dinámica. Pero claro, para vivir en esta dinámica de inseguridad tenemos que paralizar la mente, porque la mente humana nos sirve, no nos vamos a engañar. La mente humana la podemos deconstruir siempre y cuando la hayamos construido, vamos a ser sinceros. Pero que nos venga gente diciendo que no hay que tener mente, cuando ni siquiera han intentado construirla porque son eminentemente emocionales o atlantes, esto no es de recibo. Es de recibo siempre y cuando uno haya utilizado el estudio precisamente para entender hacia dónde le lleva el estudio. Pero si los libros desde pequeñito le dan pena o le siente alergia, una persona así, un alma así, no puede hablar de deconstruir la mente. Él estuvo sus años de estudio. Él fue muchos años estudiante de la escuela arcana y desde muy pequeñito leía los libros esotéricos que explica en un libro suyo autobiográfico que el padre cogió un día y se los quemó. Porque siempre lo llevó, él cuenta la anécdota que lo llevó de pequeño a la fuente mágica y el otro veía las ondinas, los sílfides, cuando se lo contó al padre, dijo, pues ya has visto bastante, fuera. A ver, esto nos ha pasado a muchos, no él, pero vamos a dejarlo así. Por lo tanto, cuando se ha construido la mente, se ha trabajado con ella, es cuando uno se permite el lujo, a través de la analogía, de anularla. Pero si no se ha hecho, no podemos alcanzar la divinidad si antes no hemos sido humanos. Y ser humano significa estar en el infierno, ser duales. ¿Continúo? Lo que ocurre es que el ser humano, individualmente o como grupo, persigue constantemente metas o se propone objetivos, pero cristaliza en sus actividades y se embebe en sus motivaciones parciales. ¿Entendemos esto? Embebe, cristaliza actividades. ¿Por qué? Porque siempre hace las cosas de la misma manera. ¿Qué decía, quién fue? Einstein. Si las cosas se hacen de la misma manera siempre, ¿el resultado cuál va a ser? El mismo, ¿verdad? Y se bebe de sus motivaciones parciales. Todo lo que hacemos tiene el color del cristal con que miramos, es decir, es completamente subjetivo. Como es completamente subjetivo porque no podemos lanzarnos a una esfera mayor de evolución, todo lo que hacemos está condenado al fracaso. En Luz en el Sendero, este librito del maestro de Arión que manifestó Mabel Collins, se habla así abiertamente que todo lo que el ser humano hace para alcanzar un objetivo en la vida es algo que está manchado de barro, de ambición, etcétera, etcétera. Es como, por ejemplo, cuando vemos en un país, al entrar en un país, vemos una bandera, ¿no? ¿Qué significa una bandera? Aparte de esotéricamente, que tiene un significado muy grande. Tiene uno muy grande. Pero hubo un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, el famoso de la... ¿Cómo se llamaban estos? Estos franceses. Existencialistas, exactamente. Muy bien dicho. Los del mayo del 68, el alma mater, etcétera, etcétera, junto con otros.
que dijo el Sartre, dijo una cosa maravillosa. ¿Qué hay detrás de una bandera? Empieza por M, más sangre, barro, miserias, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Qué se ha hecho en nombre de una bandera a lo largo de los siglos? Ahí está. Por lo tanto, si el ser humano tiene el nivel de conciencia que tiene, todo lo que realiza está manchado por ello. Por lo tanto, hasta que no tenga un nivel elevado, no podrá transmitir nada válido. Estamos todos aprendiendo, no lo olvidemos, y estamos en un planeta que prácticamente estamos todos en el aula de aprendizaje. Estamos todos dentro del aula de aprendizaje. Porque los que dicen que saben tanto, podrían dar un poquito de ejemplo y trabajar un poco más, y ser más conocidos. Pero resulta que lo que vemos por todas partes son medianías. Por lo tanto, si vemos medianías y los políticos y los gobernantes del mundo son medianías, evidentemente, ¿qué quiere decir? ¿Que los sabios están alumbrando su casa o es que no existen? Me apunto más a la segunda opción. No existen en el grado que creemos que existen. No sé, un poquillo duro de explicar. Continúo leyendo. Dice, ha de existir lógicamente un sentimiento natural de descontento aún dentro del logro de cualquier meta. Esto es importante. Cuando conseguís algún objetivo en la vida, ¿os sentís satisfechos? Es muy efímero la satisfacción. ¿No sentís una pequeña frustración de que lo que habéis conseguido no era lo que pretendíais? Sí. Aquello de decir, sí, pero me parece que yo no era esto lo que yo quería. Y a pesar de que parece que todo el mundo te dé la palmadita en la espalda y te puntúen en un examen con una nota alta, sí, pero no es lo que yo hubiera hecho. Y siempre te queda ese descontento, no es lo que yo hubiera hecho, pero es lo que he hecho, evidentemente. Ahí está la contradicción. Pero esto indica que dentro de nosotros hay algo que realmente nos dice que cualquier trabajo que realicemos no nos apetece. ¿Qué creéis? ¿Por qué creéis que está motivado esto? ¿Por la personalidad o por la manifestación del alma? ¿El alma nos está diciendo algo? La personalidad, que es muy analítica, muy inquisitiva, nos dice, chico, lo he pesado todo, lo he medido y hay algo que no está bien. Por aquello del quinto rayo perfeccionista, etcétera, etcétera. No sé. Yo me apunto a la versión del alma. Porque el alma sí que nos dice en momentos puntuales, a no ser que trabajemos con el quinto rayo, seamos una persona erudita, que el problema de los eruditos, ¿sabéis cuál es? Se cristalizan. Pierden el tiempo buscando la diferencia, además es su trabajo, no lo podemos criticar. Sabéis que los que se dedican a la etimología de las palabras necesitan, como tenemos el patrón en latín, coger una palabra y diseccionarla, igual que hace un científico con una célula o con un átomo. Y nosotros con el tema esotérico, con un pensamiento simiente, por ejemplo. Pero claro, hay un problema. Si nuestra conciencia se aboca continuamente a eso y no es capaz de eclosionar a una nueva dimensión, no alcanzar el nivel de la mente abstracta, ¿qué creéis que nos sucede? Si nos pasamos la vida analizando los componentes de este videoproyector y lo vamos pormenorizando al detalle. Es decir, uno de las cuestiones que se dicen siempre de cómo es el quinto rayo, que llegan a ser maniáticos. Es decir, es la clásica persona que el tocho que explica cómo funciona la lavadora se lo aprende de memoria, aunque a lo mejor nunca la ponga en marcha la lavadora, la haga otra persona, pero tiene esa tendencia natural. Eso es una forma clara de conocer a alguien que tenga el quinto rayo. ¿Tenéis costumbre de leer los manuales de los electrodomésticos que compráis? Pues el quinto rayo... Sí, lo saben todo. Yo he conocido gente que se sabía de memoria las cualidades y virtudes de cualquier aparatito. Cuando salieron sobre todo los videocassettes, que había 3 formatos, etcétera, etcétera, bueno, todos los detalles, defectos, virtudes. A ver. Es que ahora son muy complicados los aparatos. Pero es que ahora lo que se ha demostrado que ya nadie se pregunta eso, porque tenemos un pendrive y tenemos internet que lo podemos descargar. Con lo cual, el uso que hemos hecho de la mente concreta, ¿para qué nos ha servido? Para cargarnos esa tecnología, porque lo que nos costó aprender los vídeos aquellos, cómo funcionaba aquel aparato, y yo tuve 3, hablando en plata, realmente, pues pero vamos a ver, pero si esto ya no vale. Y ha sido en cuestión salir en los años 80, 15 años, adiós, pero es que salió el DVD y a los 15 días valía 30 euros un DVD.
un aparato reproductor, la fusilaron la tecnología. El Blu-ray no ha calado porque es muy caro. Y como todo el mundo ve las películas ahora en las tablets, etcétera, etcétera, consecuencia de la utilización del quinto rayo, realmente esa tecnología se ha ido al garete. Ahora todo es online, y si no es online no existe. Y todo digital, ¿eh? Ya se acabó lo analógico. Ya se acabó lo analógico. Entonces, tengamos en cuenta que hemos utilizado la mente con un objetivo principal. Intentar descubrir el alma, pero desde la parte más concreta. Pero no hemos tenido el suficiente valor de dar el salto. Por lo tanto, no hemos llegado a la síntesis, que sería el contacto con la mente abstracta. Ahí nos ha faltado algo. Porque si estamos continuamente atrapados por la mente concreta y no tenemos nos negamos la posibilidad de que haya algo que se escape de nuestro control, quiere decir que como almas, estamos emprendiendo el camino de la petrificación. Pues es el problema. Yo funciono más con la abstracta que con la concreta, no tengo memoria, ya sabes. Pero el problema es que cuando tú trabajas con la mente concreta, tú te ves que estás trabajando, porque te ves un libro, porque piensas, porque comparas, pero cuando trabajas con la mente abstracta, no sabes muy bien lo que está sucediendo. Bueno, y no sabes si estás trabajando o te estás... Bueno, es que trabajar con la mente abstracta se trabaja a voluntad. Es decir, tú puedes estar en silencio, puedes ir por la calle en silencio, no pensando nada, y cuando se plantea algo te pones a trabajar. Ahí utilizas la mente cuando tú quieres, no cuando el plexo solar quiere utilizar el aspecto manásico del kamas. Porque de hecho sabéis muy bien que el alma realmente se empieza a manifestar primeramente en el vehículo etérico, toma posesión de él, encarnación tras encarnación, empieza un momento de aspiración, de devoción, y ahí desarrolla el vehículo emocional. De hecho, los seres humanos, todavía algunos no han acabado de construir su vehículo emocional, y son pocos, relativamente hablando, por el gran porcentaje que tenemos en la humanidad de miles de millones, que están trabajando dentro del vehículo emocional, pero el aspecto más sublimado, que es el mental. Fijaos cómo va la evolución, lo complejo que es desarrollar la conciencia. ¿Por qué creéis que hay tantísimo fracaso escolar? ¿Porque los profesores no enseñan o porque los niños son torpes y los padres no se enteran? El sistema es malo, bien, pero el sistema no es el culpable del problema del fracaso escolar. Hay almas que tienen una deficiencia total, no se han esforzado nunca, y detrás de la educación tiene que haber esfuerzo, ¿eh? Esto de que se tiene que aprender sin esfuerzo, yo francamente no estamos todavía en el país de Alicia, no estamos en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas. Pero para gente que esté atenta, ¿eh? Aprender sin esfuerzo sería válido para aquellas personas, aquellas almas que no sean emocionales, que no estén atrapadas por los deseos del plexo. Hoy ves a un niño en un supermercado, unos grandes almacenes, y esto, es que es para verlo lo que es. Por eso estas empresas lo saben y los padres van a comprar con los niños y los niños son los que dirigen la compra. Y es muy lamentable eso, porque esas almas no están aprendiendo nada, están esclavizando a los padres. ¿Y total para qué? Cosas efímeras. ¿Qué creéis que hay detrás del éxito de las hamburgueserías y todas estas cadenas? O si no, de la que se denomina la leche del capitalismo. ¿Sabéis lo que es la leche del capitalismo? La Coca-Cola, caramba. Eso es de los años 70. Un economista que lo sacó, eso es muy viejo. Sí, ¿por qué? Porque ha sido, además, lo cumple, la estrategia del capitalismo de estar en todo el mundo, lo ha conseguido Coca-Cola. Nescafé también, pero Coca-Cola lo ha conseguido a la perfección. Y es para daros cuenta lo que hay detrás. ¿Qué mente hubo detrás? ¿Qué egregores hubo? ¿Qué historias hubo? Para que eso funcione así. Es un líquido negro, pero es completamente estimulante. Crea adicción. Crea adicción. Bien, dice, este descontento y la natural sensación de implenitud de la que lo acompaña, es decir, falta de satisfacción interna, indicará siempre que aquella meta ha sido rebasada por los propios acontecimientos temporales y que hay que reemprender el movimiento ascensional dentro de la espiral infinita de la perfección cósmica. Muy elegante, un lenguaje muy rimbombante, muy hermoso, muy poético, para decir que cuando nos ponemos a trabajar en algo, cuando lo hemos conseguido, resulta que nuestra conciencia ya es otra y lo que hemos conseguido ya no nos gusta. Tantas ganas con hacer un crucero por el Mediterráneo,
llevar 2 años pensando en el puñetero crucero y lo hacemos y a la víspera de marcharnos al crucero ya no tenemos ganas de ir. ¿Sabéis por qué? Porque hemos estado viviendo el crucero todos los 2 años antes. Y lo que hay que hacer es sacar los billetes, comprarlos un año antes porque es más barato y olvidarnos del crucero. Si tenemos pensado hacer excursiones, buscamos información de los lugares que queremos visitar, pero ojo con la mente y con el deseo. No se nos ocurra viajar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos allí ya nos va a llamar la atención y el Partenón vamos a decir, vaya montón de piedras rotas. El Coliseo de Roma, pues esto está roto. Eso lo digo porque es los comentarios que he escuchado cuando he hecho estos viajes. O con la muralla china, ¿por qué no había ascensores? Pero pues, lo tengo que decir. O en la Gran Pirámide, que subes al final como arrastrándote para entrar donde está la cámara aquella, que por qué no habían puesto una poco menos que un ascensor también o alguna agarradera. A ver, señor mío, hay que prepararse las cosas de otra manera. Lo digo porque tenemos un patrón de comodidad y de conciencia que es completamente subjetivo, es nuestro, y nos creemos que todo lo demás tiene que estar igual. Y es mentira. Pues os digo, ¿queremos hacer un viaje el año que viene, en vacaciones este verano? Compremos el billete ya, pero olvidémonos del viaje. Es decir, lo compramos todo, lo tenemos todo, el seguro, todo lo que sea, pero no pensamos en el viaje, solamente en el día a día. Porque si no, cuando llegue el viaje, no tendremos ganas de ir, porque nosotros hemos cambiado ya. Pues imaginaos, una cosa que es de la personalidad, cuando se dedica al tema del alma, ¿qué sucede? Que si no vivenciamos el día a día, resulta que cuando llega el resultado de esa búsqueda, ya no nos satisface, porque nosotros hemos cambiado. Hemos cambiado. Continúa. Dice, una idea será buena desde el ángulo esotérico o puramente analítico, en tanto que sus repercusiones mentales dentro del cerebro humano permitan destilar todavía más sutiles y profundos significados. De no ser así, es mejor abandonarla y lanzarse audazmente a la búsqueda de otras más elevadas e incluyentes. Complejo, ¿eh? ¿Qué quiere decir Vicente aquí? Venga. Una idea será buena desde la perspectiva esotérica, en tanto que sus repercusiones mentales dentro del cerebro humano permitan destilar, es decir, apreciar todavía aspectos más sutiles y profundos de este significado. Si no es así, ¿qué tenemos que hacer? Si la búsqueda interior no evoca en nosotros lo más supremo, lo más elevado, nos estamos equivocando. A ver, las religiones, ¿qué problema tienen? Que no consiguen convertir a las personas. Crean personas adoctrinadas, pero no despiertan la conciencia. No todos los millones de católicos han despertado la conciencia crística, ni las millones de musulmanes han despertado a la conciencia crística, aunque para ellos la palabra crística es diferente, pero significa despertar de conciencia. Es una palabra griega que significa esto, ungido, despertar. Y los budistas, iden de iden, y cualquier religión organizada, ¿por qué? Porque han preferido tener un montón de seguidores a predicar con el ejemplo. Según Krishnamurti, cuando unas ideas se convierten en religión establecida, se cristalizan en la validez. Es que son ideologías. Las religiones hoy en día son ideologías. ¿Por qué creéis que matan? A ver, ahora vemos los musulmanes que lo hacen, pero cuidado con los cristianos, porque se mataron, y si no, miráis la película Ágora, que es un retrato así no del todo real, pero lo que le pasó a esta mujer, a esta filósofa, y lo que le hicieron. Es que el castigo de ella fue divertido, divertido pero terrible. Le arrancaron la carne de los huesos, es decir, ¿cómo hay que estar para hacer una cosa así? Pues un fanático cristalizado con una idea mesiánica de lo que era el Creador y lo que era, según él, la enseñanza del Creador. Y ese arquetipo negativo no está tan lejano hoy en día de la humanidad, está aquí. De la Orden de la Estrella, sí. Eso va por una carta. Una carta de principios una de las últimas cartas de Kutumi, que le dice a Annie Besant que si quería convertirse en una gran sacerdotisa. Esa última carta que la prohibieron, que la quitaron, pero que circula en internet la carta.
que dice, el maestro ya le avisó a dónde iba. ¿Qué te quieres convertir en una gran sacerdotisa? ¿Es tu trabajo? Era una iniciada, lo que pasa es que todos tenemos un antes y un después. Todos. Ella hizo un trabajo muy hermoso, muy grande, y luego sabéis que al final la querían echar también, así que hubo un grupo. Ya, bueno, es que, a ver, quien entra echando, el karma es muy astuto. Hay que recordar al respecto que solo hace unos pocos siglos que el sistema geocéntrico era considerado correcto e indiscutible desde el ángulo astronómico para explicar la mecánica del universo y que solamente los conocedores e iniciados sustentaban el sistema heliocéntrico, es decir, la Tierra en el centro del universo y el Sol. Había dos, sabéis esto, ¿no? Oís la historia, ¿no? El único verdad, y por cuyo motivo fueron cruelmente perseguidos e inmolados. No vamos a referirnos aquí, naturalmente, a las despiadadas persecuciones religiosas contra aquellos que veían claro el proceso universal del movimiento cósmico, aunque sí deberemos reconocer esotéricamente que la historia es juez de los actos de los hombres y la ley del karma, que es justicia y cumplimiento, sancionarán en su día a todos aquellos que con su inhumano proceder negaron el movimiento infinito de la vida de Dios que surge incontenible de su corazón eterno y desbordante. Posiblemente lo diga porque le tocó pasar por la prueba del fuego, por hacer determinadas declaraciones hace siglos, le tocó pasar, por eso probablemente lo diga. Pero hay que decir una cosa, cuando se antepone la creencia, no olvidemos que a Miguel Servet se le condena a la hoguera en Ginebra por parte de Savonarola por afirmar el tema de la circulación de la sangre, ¿verdad? Basándose en que había un libro de Aristóteles, me parece que era, que la negaba o algo así. No sé, no recuerdo muy bien, podéis mirar en internet. Fijaos los fanatismos a dónde nos llevan. Fijaos. A ver, el año pasado fueron los 500 años de Teresa de Ávila. Esta mujer, cuando las comunidades de monjas la veían en éxtasis, flotando, levitando, pues el Santo Oficio apareció enseguida. Porque esa mujer estaba endemoniada, claro. ¿Cómo les explicas tú que es una consecuencia lógica del despertar de conciencia? Pues dirán no, porque nosotros también somos fieles cristianos y no lo tenemos. ¿Lo veis? Lo difícil que es. Pues hay que continuar. ¿Continuamos? De acuerdo con el principio hermético de analogía, el movimiento del corazón humano es idéntico al del sistema heliocéntrico o sistema solar. Tiene un centro místico de expansión natural que lo proyecta constantemente hacia el cosmos. Y no es falsa, por tanto, aquella afirmación angélica de que sólo el corazón será salvado y redimido el hombre, solo por el corazón, es decir, iniciado dentro de los misterios solares. Rimbombante, lejano, cercano, solamente dentro del camino de la iniciación estamos en Capricornio, un buen sistema, un buen método. Solamente por este método vamos a ser redimidos los seres humanos. ¿Solo por el corazón será salvado el ser humano o salvado el hombre? ¿Qué corazón es este? No, el cardíaco, el chakra cardíaco, porque es que el cardíaco es el lugar de residencia del maestro, pero no del maestro que por línea de rayo nos corresponde, sino del alma. El único maestro nuestro es ese, el corazón. Pero claro, el corazón la analogía que podemos establecer es que necesitamos tener una conciencia más clara de lo que es el plano búdico, vía antakarana, vía chispazo, vía intuición, pero básicamente vía antakarana. Cuando este proceso, este camino está construido, nos encontramos que todas aquellas dudas que nos atenazaban, que nos frustraban, que nos impedían lanzarnos hacia arriba y confiar plenamente en el proceso, en que llegaríamos a una meta sin saber cuál era, resulta que si tenemos un poquito de miedo, pues todo esto se pierde. Se pierde. Pero en realidad, lo que nos dice el corazón es que cuando realmente estamos orientados de manera interna, lo que nos viene lo aceptamos. Pero ¿qué va a suceder en una primera etapa? Que nos van a venir cosas que van en contra de la forma de pensar que tenemos. Y vamos a decir, no, esto no me corresponde. No, seamos valientes. Si decidimos hacer un día caso y seguir los dictados del corazón, no emocionalmente hablando, sino realmente y esotéricamente hablando, debemos aceptar siempre. Siempre. Por lo tanto, yo os invito a comprobar.
Un mes, 2 meses, 3 meses, ¿qué puede pasar? Nada. Aprendemos nada más. Estamos aprendiendo todos. Aprender que ver lo que nos trae el... Aprender si es verdad o es mentira. Aprender si es verdad o es mentira. Si lo que nos viene siguiendo este camino del corazón es un empobrecimiento de la personalidad desde la perspectiva del orgullo, la vanidad, el reconocimiento de los demás, tal vez estemos en el buen camino. Digo tal vez, Para mí es el buen camino, pero yo os digo a vosotros que penséis que tal vez es el buen camino. Si solamente nos trae bienes para la forma de expresión, alabanzas, lisonjas, enjabonamiento y que nos ponen en un pedestal los demás o nos ponemos nosotros, absolutamente falso. No hemos contactado con el corazón, hemos contactado con otra cosa, con el plexo solar, que muchísimas veces, porque somos todavía muy atlantes, muy emocionales, confundimos el alma con el plexo solar. De hecho, hay gente que no entiende por qué aquellas personas que a él no le caen bien o no le caen bien a ella puede tener un contacto con un maestro o con un deva, con un ángel. Porque somos tan mezquinos de pensar que solamente los que van con mi grupito, mi secta, mi rebaño, son los únicos elegidos y los demás están equivocados. Eso es absurdo, eso es de necios. Eso es de personas que viven en el plexo solar, en la mente concreta, en el deseo. No viven en la luz. Si vivieran en la luz, verían luz por todas partes. Una de las ventajas de vivir la prueba de Capricornio, de subir a la montaña, es que primeramente nos comemos el marrón de bajar al infierno, al Hades, y enfrentarnos con un perro muy divertido. Tiene 3 cabezas. 3 cabezas. ¿Os imagináis un chucho con 3 cabezas por la calle en una escalera? Os daría miedo, ¿verdad? ¿Y quién es ese perro? Nosotros, nuestra personalidad. Una cabeza por cada cuerpo. Si la hidra de Lerna nos representaba también y cuando le queríamos cortar una cabeza le salían 2 y al final nos encontramos que teníamos 9 cabezas. Caramba, 9 cabezas, pues sí, 9 cabezas, 3 por cada vehículo. Y aquí tenemos una. ¿Y qué tenemos que hacer? No podemos liberar a Prometeo porque está protegiendo la parte oscura. Es un morador del umbral. ¿Y quién es ese morador? Nosotros mismos. La forma estúpida que tenemos de pensar, las emociones egoístas, las aspiraciones idiotas, es decir, todo aquello que nos proponemos y no hacemos, eso alimenta a Cerbero. Se le llama el cancerbero. ¿Sabéis lo que significa en castellano un cancerbero, no? El portero, el que guarda la puerta. De ahí viene el perro cerbero, pero la palabra castellana, el cancerbero, la cancela, es el hall, la entrada de la casa, y el guarda es el cancerbero. Viene del mito, de la mitología griega, que no sé si viene más atrás, pero hablaba de ese ser que vigilaba la puerta. ¿Y la puerta quién reina en el Hades? ¿Cuál es el dios del Hades? Plutón, el señor del Hades. ¿Qué le pasa a Plutón? Este año, ¿qué le pasa a Plutón? Tú que eres astróloga, que va a salir, porque la gente está diciendo, está saliendo Plutón. Lo dicen cada año. Pero este año más, porque este año da 10, el 2017. Pero salir, ¿qué quiere decir? Que se está manifestando, que va a dar muchos palos. ¿Se manifiesta cada año? Cada año se manifiesta. Bueno, son 200 y pico de años, ¿no? De tránsito. Por lo tanto, nos coge, pero bien. Vamos, que nacimos y moriremos con Plutón encima. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que tenemos una opción muy clara de vaciar la casa. ¿No será mejor que nos hagamos el propósito de enmienda, de dejar de pensar de manera arcaica y centrarnos definitivamente en el corazón? Tal vez será el mejor tributo que le podamos hacer a la enseñanza del Agni Yoga, cambiar. Si no cambiamos, ni Agni Yoga, ni iluminación, ni chakra cardíaco, ni montaña, ni Capricornio, ni liberar a Prometeo, ni nada, de nada, de nada, de nada. No hay otra, No hay otra, No es que el maestro sea duro, es que depende del estudiante nada más. Vicente le gustaba mucho la broma, No es que el estudiante no cambia porque no entiende, no es porque no quiera. Ay, Yo creo que son las dos. Mira. Vamos a ver. Hoy quería ir a estudiar, pero mira por dónde me han llamado por teléfono que nos teníamos que ir a una pizzería. Ayer era otra cosa, el otro día era otra cosa. ¿Sabéis lo que es eso? Que uno no quiere ir a la clase y él mismo materializa las circunstancias
para no acudir a la clase y justificarse a sí mismo. En lugar de decir, no voy porque no me da la gana, que sea un acto de manifestación clarísimo de Agni Yoga, de aplicar la voluntad, no, buscar excusas en otros. O en una supuesta espiritualidad basada en la condescendencia, en la emocionalidad, en compartir abrazos, y todo esto lo metemos en un potaje, en un cajón desastre, ahí cabe todo, le podemos llamar el karma o dharma o la forma en que yo expreso mi alma. Nos estamos equivocando. Una de las cuestiones que nos aporta resultados pragmáticos del estudio del Agni Yoga es que nuestra vida se vuelve sencilla, simple. O decimos que sí o decimos que no. ¿Vamos al cine hoy? Mira, hoy no. A ver el lunes que viene. Llámame por la mañana a ver cómo lo tengo. Eso sería consecuencia de aplicar el Agni Yoga, la voluntad, el discernimiento, ser conscientes de que somos almas encarnadas. Y solamente viviendo en el corazón lo vamos a saber. Porque el corazón, misteriosamente, es el cuarto chakra. Está en el medio. Es el trabajo nada más y nada menos que hace el cuarto rayo, estar en el medio, pero no de forma ausente, sino de forma activa. Por lo tanto, entendamos que si queremos cambiar, nos tenemos que poner en ese punto de equilibrio absoluto, de armonía, pero no busquemos la armonía, no busquemos la paz, reivindiquemos el conflicto de la dualidad, porque si no hay dualidad, no habrá posibilidad de evolucionar. ¿Veis la diferencia? ¿Qué nos queda hacer entonces? ¿O qué nos quedaría? Continuar con el rollo macabeo de que hoy no puedo ir porque me llamó la vecina, porque no sé qué, pero bueno, ¿y todo esto porque me lo explicas? Si esto no sirve para nada, esto es tu problema. En el momento que trabajemos el Agni Yoga, nada de eso puede ocurrir más. Y si sigue ocurriendo, no estamos estudiando Agni Yoga. Estamos haciendo el paripé de sobar el libro, de anotar el libro, de subrayar el libro, pero no de trabajar lo que el libro dice. ¿Continúo? Es decir, el descubrimiento del corazón espiritual, no simplemente el órgano físico cardíaco, será la más grande motivación de los discípulos y aspirantes de la nueva era, en la que la técnica de aproximación a los misterios celestes que contienen la clave del movimiento cósmico se basará profundamente en el Agni Yoga, el yoga de fuego. Bien, hago un inciso aquí. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta a los estudiantes, discípulos o aspirantes, o como que deseemos denominarnos, de que realmente el Agni Yoga nos va a servir precisamente para entender la clave del movimiento cósmico? Porque esto es muy profundo, ¿eh? Sí. Sin embargo, la astrología lo dice. La astrología lo que dice es que los planetas no son bolas de piedra, son, en astrología esotérica, son conciencias, son seres. Son seres muy evolucionados, pero que tienen una determinada radiación. Y nosotros los humanos a lo que somos sensibles es a la radiación, a la influencia, a la energía de los planetas. Los romanos sabían en la antigüedad, y antes de ellos otros pueblos, que cada vez que aparecía Marte, la guerra entre fulanito y menganito estaba servida. ¿Por qué? Porque eran muy atlantes, eran muy proclives, y aparte que en Roma, en la península itálica, antes del Imperio Romano, hubo otro imperio, otro pueblo. ¿Os acordáis de cuál era? Etrusco, muy bien dicho. ¿Por qué se llama Vaticano, el monte Vaticano? Porque estaba el gran oráculo de los etruscos. Es el monte de los vaticinios. Que luego los cristianos dicen que a San Pedro se le crucificó boca abajo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es aparte. Una religión siempre, siempre, siempre sus templos están encima de los anteriores. En Barcelona se sabe que al fondo de todo había un templo ibérico, un culto ibérico, y vete a saber, por eso muchas iglesias cuando se entra, como esos cultos primitivos hacían sacrificios humanos, en algunos sitios entras y bueno, no digo más. Porque básicamente en Barcelona, yo de las que conozco, no se puede estar en ninguna. Yo personalmente no puedo estar en ninguna. Pongo fatal, pero bueno, es mi problema. Entonces, ¿creéis que es factible a través del Agni Yoga conocer el movimiento celeste, cósmico, e incluso poder percibir? Pasa que, claro, como aspirantes o discípulos, no. Pero el día que seamos iniciados, ¿creéis factible que lleguemos a percibir las energías, por ejemplo, del sistema de Sirio o de los planetas sagrados del sistema solar? No lo podremos percibir hasta que no tengamos una iniciación alta, una tercera consumada y cuarta. Porque pensemos una cosa,
a lo mejor somos más sensibles a la parte más densa de Marte, o de Plutón, o del logos de la Tierra, que no realmente a las partes sublimadas de esas energías también. No sé, ¿me explico? ¿Creéis que es factible? ¿Nos veremos algún día dialogando con los seres cósmicos, con las estrellas? Hay gente que tiene la costumbre, antes se llevaba mucho, desde que apareció la televisión se quitó esa costumbre de mirar el cielo cada día. Hay páginas en internet, hay una del Ministerio de Fomento que es maravillosa, de donde yo saco las efemérides, del Observatorio Astronómico Nacional, que te viene cada día, os metéis, os saldréis por la localización de GPS, os sale vuestra ciudad y sale el cielo que se ve en ese momento en el firmamento. Y te va poniendo las fases de la Luna, todos los cometas, asteroides, las constelaciones. Y es una forma de decirte algo muy profundo. Esto que dice Vicente. Nosotros somos consecuencia de ese juego. ¿Habéis visto el hemisferio boreal, las constelaciones que hay y lo difícil que es distinguirlas? Pues nos cueste o no nos cueste entenderlo o aceptarlo, el sistema solar y nuestro planeta Tierra. Y nosotros somos consecuencia de esto que nos dice Vicente. Está todo interconectado. Y eso que estamos en un bracito, en un ramal del brazo de Orión. Y eso es el hemisferio boreal, pero el austral es exactamente igual. Hay otro tipo de constelaciones, de estrellas. Y es una bóveda celeste que es una esfera imaginativa, ¿no?, desde el punto de vista de la Tierra. Pero es una maravillosa oportunidad de recibir unas energías, unos rayos que precisamente nos permiten trabajar el Agni Yoga. Y gracias al sistema de analogías, entrar en contacto. ¿Somos capaces de ver que las 12 constelaciones del zodíaco es el ashram de un logos? ¿Sí? 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 Bueno. Si el arquetipo crístico es trabajar la conciencia grupal, primero la individual y luego el despertar crístico grupal, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Las primeras etapas de un maha grupo, un grupo enorme, megagrupo, maha, que trabaja a esos niveles. Y todas las galaxias en el fondo están unidas. No puede ser que una galaxia vaya por un lado y otra por otra. Eso es un disparate desde el punto de vista esotérico, ¿eh? Que algún científico lo perciba es igual, pero sabemos que los átomos todos tienen un patrón, por lo tanto todas las galaxias lo tienen. Y esto os puedo asegurar, hasta donde yo lo he puesto en práctica, que este método de la analogía va a misa, ¿eh? Ahora, es mi opinión, no quiero que os la quedéis si no lo ponéis en práctica, por lo tanto os recomiendo que piquéis piedra. No con un tema tan abstracto como el tema de las constelaciones, pero con asuntos más cercanos. Y vais a ver cómo esto realmente se cumple. Ahora, es un camino de inseguridad total. Lo que descubrimos hoy es una cosa, dentro de 2 años va a ser otra, porque nosotros hemos cambiado. Es lo que siempre olvidamos, lo que os comentaba el ejemplo del crucero. Si estamos 2 años pensando en el crucero, yo ya no soy la misma persona, caramba. Igual me monto en el barco y no me gusta y me quiero ir. Me da un ataque de claustrofobia, de inseguridad, de miedo, porque aquello va en el agua y la gente tiene el rollo que tiene. Imagínate. Por tanto, lo que nos dice el Agni Yoga es vivir el día a día, con alegría. Un discípulo que no es alegre, ¿qué quiere decir? Que su maestro es un ser muy aburrido. Es una mala imagen para ¿Por qué creéis que insistieron tanto los apóstoles sobre la alegría del Maestro Jesús? Porque si tú me vienes a decir que eres el Hijo de Dios, es decir, el arquetipo, el amor, es el Hijo de Dios, no me puedes presentar ese mensaje con una cara insulta y con un carácter de perros. Es que es absurdo. Sin embargo, se ha hecho. Pues hay que verlo así, confiado. Porque una de las cosas que te enseña el psicodrama suyo, es que el cristianismo no es que no crea en la reencarnación, es que es la mismísima reencarnación. Si lo miramos bien, el segundo rayo nos da completamente oportunidades. La pena es que no entendamos que resucitó. ¿Por qué nos hemos quedado petrificados en el pasado? Porque nos gusta más el dolor.
Es que nos gusta el dolor, caramba, porque hay gente que prefiere ver al Cristo crucificado y sangrando, aunque sea una estatua. Señor mío, que el mito dice que a los 3 días resucitó. Por lo tanto, la prueba la ha superado. Es una prueba iniciática. Y el Antacarana ese es el campo de servicio que tenemos cada uno de nosotros, nada más. Él es el único que consiguió hacer una cruz de brazos iguales. Los demás, ni hablar. ¿Lo vemos bien? Insisto en el tema del Cristo, porque el Agni Yoga, que habla del corazón, habla del misterio crístico. Y si ese misterio no está muy entendido y muy asimilado y no forma parte de nuestro bagaje esotérico diario, de nuestro lenguaje, ya podemos perder el tiempo estudiando teosofía, las cadenas, los reinos, los manvántaras, las razas raíces, etcétera, etcétera, etcétera. No iremos a ninguna parte por ese camino. ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque si realmente pretendemos que la enseñanza esotérica nos transmute realmente, hemos de aprender a pensar de manera distinta. Y para eso tenemos la herramienta de la analogía. Y la analogía nos va a decir que este movimiento cósmico, en el fondo, es puro Agni Yoga. A ver, ¿qué dicen los científicos, los astrónomos? ¿Qué dicen sobre esto que hablamos de los 200 y pico de años de Plutón? Esto fue fruto de un señor que no tenía ordenador y se lo quedó mirando. El Herschel era, ¿no? No, Herschel Urano. Descubrió Urano. ¿Cómo se llama el que descubrió Plutón? Bueno, fue en los años 20 de este siglo pasado. 30. Los años 20, 29 o 30. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Pues haciendo cálculos matemáticos, se daban cuenta que había una desviación en la órbita del penúltimo planeta y decían, aquí hay otro. ¿Eh? Dolber. Dover, mira, no me acordaba ya. Y a través de esos cálculos matemáticos, por ejemplo, Herschel descubrió Urano con el mismo cálculo matemático. Empezaron a darse cuenta que había una desviación, aquí tiene que haber algo, hasta que lo vio. Y llegará el día que veremos entre Mercurio y el Sol a Vulcano. Lo veremos. Y cada vez que aparece una de estas grandes conciencias, la humanidad pega un cambio tremendo, tremendo. En 100 años menos apareció la bombilla, apareció el telégrafo, el teléfono, y 100 años después apareció Internet y no sabemos ya qué nos vendrá. No sabemos qué nos vendrá. ¿Continúo para adelante? ¿Sí? El Agni Yoga, en cuyas expresiones la mente será trascendida en su aspecto meramente intelectual y el fuego solar, el fuego del alma, reemplazará al fuego de Kundalini o fuego de la materia en la expansión de las energías espirituales contenidas en el corazón. Esto es muy importante. ¿Qué fuego nos domina? No me digáis que el fuego foático, ¿eh? ¿Cuál es el fuego de Foat? O Fohat, el del espíritu. ¿Qué fuego nos domina entonces a los humanos? ¿O nos debería de dominar? El solar, el fuego de la conciencia, el fuego del alma. Pero el fuego kundalínico es el que realmente nos domina, que es el fuego de la forma, de la materia. ¿Nos domina mucho? ¿Sí? ¿No? Nos domina, a todos nos domina, caramba. ¿Por qué nos mantenemos verticales en el plano físico? Porque ese fuego nos domina, clarísimamente. ¿Continúa adelante? ¿Queréis alguna...? Si no nos dominara... Es que hemos de trabajar del fuego solar, porque el fuego solar lo que nos indica es que en el fondo somos tímidamente sensibles al fuego fojático, al fuego del espíritu, al fuego superior. Pero tenemos los pies donde lo tenemos. Atrados, enganchados al fuego, al volcán que llevamos dentro, a esa corriente de lava que tanto nos llama la atención, pero que en el fondo nos habla de una energía que nos parece maravillosa. Yo no he tenido la oportunidad de ver un volcán en erupción, pero francamente es un espectáculo, por lo que he visto en documentales, que no me gustaría perderme si alguna vez puedo verlo. Lo veo difícil, pero me gustaría. ¿Por qué? Porque es una expresión de una energía que, ¿qué creéis que esta energía qué es? ¿Qué es la lava cuando sale fuera? Es el Kundalini, pero ¿qué es? ¿Qué más? ¿Qué más es? De respecto a nuestro logos planetario, ¿qué es? La sangre, la energía de nuestros... El día que se le acabe,
la energía se muere, se para. La luna no tiene esa energía. Él la tiene, como la tiene. ¿Y qué nos alimenta? ¿Qué nos hace esta energía a nosotros? Aunque esté dentro del globo terráqueo, del interior, ¿qué pasa cuando se hace un túnel y se alcanzan los 100 metros, etcétera, etcétera, de profundidad? ¿Qué pasa? Aparte de la presión, ¿qué es lo que hay? ¿Qué le pasa a la temperatura? Aumenta. Claro, decimos, es que es la presión. No, es que unos centenares de kilómetros o unos miles de kilómetros para abajo, ¿qué hay? Puro magma. Es la base suya, la esencia suya, es esa. Pero nosotros como humanos no debemos trabajar el fuego de Kundalini. Debemos despertar a Kundalini despertando primero el fuego solar. Cuando el fuego solar está despierto, cuando el aspecto conciencia se manifiesta, no podemos trabajar ese chakra e invocar como el aprendiz de brujo y despertar a los elementales y que luego nos tengamos una extensión de Kundalini columna arriba, nos quedemos alelados, qué bien, qué bien, qué bien, lo que he visto, veo luces, veo de maravilla, y luego ¿qué pasa luego? ¿Podemos integrar esa experiencia en nosotros? ¿Vamos a ser diferentes al día siguiente o dentro de una semana? ¿O vamos a tener la necesidad imperiosa de repetir otra vez cómo sube el fuego, olemos a quemado, vemos fuego por todas partes, el tercer ojo se despierta? ¿Nos queremos quedar en eso? No, ¿verdad? ¿Cuántos de los aquí presentes hemos tenido una experiencia del fuego interno? Venga. No hay que buscar el despertar de la serpiente, ¿eh? No hay que hacerlo nunca, ¿eh? Hay muchos tratados de estos, muchos. Eso vendrá cuando el alma pueda volar. Kundalini le ayudará a desplegar las alas. Cuando el alma esté preparada para volar. ¿Qué vemos en las farmacias? Venga. ¿Pero cuántas cabezas tiene? Tiene dos, no me digáis que tiene una, tiene dos, Camín, Ida y Pingala, ¿no? ¿Y en el medio qué hay? La vina, ¿no? La vara divina, el cetro de poder, el antakarana, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué pasa cuando se alcanza la tercera iniciación? Cuando hay un equilibrio exquisito entre la energía que entra por el Sahasrara y la energía que entra por el Muladhara, ¿qué pasa? Que la energía Kundalini asciende de manera equilibrada. Entonces se une en el mundo inferior con el mundo superior. Ya tenemos un iniciado. Ese es el mito de la tercera iniciación. La ascensión a la montaña en Capricornio nos quiere decir esto. Por eso antes hemos bajado a los infiernos. Nos hemos enfrentado con el perro cerbero, el cancerbero. Hemos liberado a Prometeo y hemos conseguido eliminar esa parte oscura para que suba sin peligro la energía. Si la despertamos antes de tiempo, ¿qué va a pasar con algún órgano nuestro? Los va a quemar porque el chakra nos va a provocar algún problema. ¿Tanto nos llama la atención despertar Kundalini? ¿Habéis leído algo, no, sobre el Kundalini? Hay un libro muy bueno, El fuego serpentino, de Arthur Avalon, del siglo XIX, principios del XX. Era uno de los primeros de la Sociedad Teosófica. Es un inglés que se fue allí a la India, vivió en la India, y escribió ese libro y luego escribió otro de unas 1000 páginas que habla precisamente de la Shakti, del poder este. Esta es la energía femenina por excelencia, ¿eh? También se asocia a la Virgen María o al Espíritu Santo, es la tercera expresión de la divinidad. ¿Algo más sobre Kundalini antes de continuar un poquito más? ¿Algo más? ¿Queréis factible despertar el fuego solar? Factible. Posible, vaya. Yo creo que lo habéis despertado, si no, no estaríais aguantándome. Sí, personalmente creo que lo hemos despertado un poquito porque Barcelona tiene muchas cosas para distraerse. ¿Sí o no? Por lo tanto, ese trabajo se ha hecho en cierta medida. ¿Que nos interese despertar a la larga el fuego foático? Evidentemente que sí, pero vamos a aposentarnos en el fuego solar. Nos vamos a olvidar del fuego kundalínico, que sí que existe, y vamos a manifestar la conciencia. Y el tiempo dirá, trabajando en Agni Yoga, a dónde nos lleva. Una última. Dice, los nuevos tiempos vendrán revestidos, lógicamente, de nuevas ideas acerca del destino universal del hombre.
y de acuerdo con un inusitado y maravilloso despliegue de energías siderales que tendrán como punto de proyección a nuestro planeta Tierra. La más correcta de las actividades humanas será sin duda la de seguir atentamente y sin detenerse la orientación natural que aquellas ideas ofrecen, pero sin tratar en ningún caso de paralizarse en los repliegues de la acción dinámica llevada a cabo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Vicente aquí? ¿Qué os parece? ¿Qué os sugiere? Venga. Un poco yo farragoso, ¿no? Pero a lo mejor es más sintético de lo que aparenta. ¿Qué dice Vicente? Los nuevos tiempos traen nuevas ideas sobre el destino universal del ser humano, de acuerdo con un maravilloso despliegue de energías siderales, es decir, energías, el famoso séptimo rayo. Nos está hablando del séptimo rayo. De hecho, el Agni Yoga forma parte de la manifestación del séptimo rayo, como el segundo rayo y el cuarto, porque todo es el primero, nada más. Es la voluntad de Dios. Y si queremos conocer la voluntad de Dios y trabajar correctamente el Agni Yoga y el Kundalini Yoga que hemos visto antes, el fuego kundalínico, hemos de vivenciar la experiencia del cuarto, que es el Agni Yoga también. El Agni Yoga es primer rayo y cuarto rayo a la vez. Y por supuesto segundo rayo. Porque si trabajamos en el corazón, evidentemente que es el arquetipo. Y como hablamos del plano búdico, el plano búdico es el plano de la razón pura. De ahí que se diga que vamos a amar con la mente y pensar con el corazón. ¿Os acordáis del libro de Immanuel Kant? Un tocho de 500 páginas, no sé si lo leísteis en el bachillerato, La crítica de la razón pura, una obra cumbre de la filosofía, que es dificilísimo de entender, vamos a dejarlo ahí. Pues aquel hablaba de otro tipo de mente, pero aquí estamos hablando de la mente del futuro iniciado. Amar con la mente y pensar con el corazón búdico, con el chakra cardíaco. ¿Lo vemos? Dice, la más correcta de las... Mira, los nuevos tiempos vendrán revestidos de nuevas ideas acerca del destino divino universal del ser humano. Y universal aquí quiere decir que el ser humano va a reconocer el papel que desempeña en toda la evolución. Si antes os he puesto la analogía de que en la página web del Ministerio podemos ver las estrellas que están encima de nuestra ciudad, lo que quiere decir que nosotros formamos parte de todo eso y que tenemos la potestad de interactuar y al mismo tiempo recibir las energías de esas constelaciones, de esos grandes seres. Eso lo enseña la filosofía esotérica, pero solamente a través de la técnica del Agni Yoga, el iniciado, el aspirante de momento no, el discípulo tampoco, pero el iniciado sí que puede percibir esa influencia. La puede percibir. Y de hecho, lo que hacemos en las lunas llenas es un acercamiento a la jerarquía, teniendo en cuenta que la jerarquía, que está alineada con Sirio, evidentemente, y Sirio lo está con el Logos cósmico y con el resto de constelaciones que influencian en esta zona del brazo de Orión. ¿Y todo ello para qué? Para que la vida continúe y se manifieste el verdadero propósito, el arquetipo mayor, que los humanos desconocemos por completo, pero llegará el día, a través de la manifestación del séptimo rayo, que nos daremos cuenta de lo que queremos. ¿No se nos ha dicho alguna vez, a través de algún escrito esotérico o pseudoesotérico, de que los conflictos humanos los creamos los humanos pensando y sintiendo de una manera determinada? De hecho, Einstein científico pero iniciado, evidentemente, decía que los problemas de la humanidad nacían en las mentes de los seres humanos, las guerras, y es verdad. Una guerra empieza no porque uno cometa un atentado, no, porque hay más de 200 años atrás que se empezaron a hacer cosas, se empezó la gente a reprimir, no se hablaba, y llegó un día que la cosa explotó. Aumentó tanto la presión que al final la cafetera aquella explotó y se llevó por delante todo lo que había alrededor. Y luego todos son lamentaciones. ¿Y por qué nos han hecho esto? ¿Y por qué los del país de al lado son tan malos que nos odian tanto? ¿No habéis conocido la historia como en plan cuento de hadas? Pues no, señor, no es así. Sino que los de aquí lanzaban mentalmente ideas contra los otros, pensamientos negativos, y al final los del otro lado explotaron. Por lo tanto, si hemos comprendido esa lección, también vamos a entender esta, del destino que tenemos. Esto nos va a venir revelado en el momento que entendamos el papel que desempeñamos en el karma. ¿Qué papel desempeñamos cada uno dentro de la ley del karma? ¿Aceptamos todo lo que nos viene con agrado
y damos cuenta que gracias a las dificultades que el señor Saturno, regente exotérico y esotérico del signo de Capricornio, las infinitas posibilidades de evolución que nos presenta, oportunidades cada día. Saturno es el mejor señor del karma, el más duro, más conocido. Pero bueno, es que, a ver, si queremos alcanzar el propósito divino, no hay más remedio que armarse de valor y subir a la montaña. Significa transmutar definitivamente la personalidad, no a medias, no un maquillaje, ni me arreglo el pecho, me arreglo las cejas, me hago un injerto, no. Cambiar, ¿qué quiere decir manifestar el alma? Si queremos hacer eso, el Agni Yoga es para nosotros. Si solamente lo queremos como un capricho de la personalidad, una pátina cultural, esotérica, etcétera, etcétera, esto es como tener 200 libros puestos en casa y no leerse ninguno, pero la gente que viene queda impresionado. Uf, qué persona más sabia, más culta. Digo porque todos tenemos ese problema en este camino. Pero es que eso no es. Ya no podemos fingir más. Hemos de vivir de realidades. Por lo tanto, estamos de acuerdo que lo primero que dice, vamos a ser conscientes de ese destino universal. Esto en realidad lo único que lo está diciendo es que recibimos energías para crecer. Exactamente. Y vamos interactuando en la evolución del planeta y del sistema solar. Y etéricamente que sabemos que nosotros, con nuestra aura, nuestro etérico, interactuamos todo el grupo. Con Barcelona, con toda España, con toda Europa, con todo el mundo, y el logos planetario con el resto de logos del sistema solar, y así sucesivamente y sine die, no se para. Por lo tanto, quiere decir que nosotros somos mucho más importante de lo que pensamos. Es que yo no soy nada y no soy nada. Mentira. Decimos que no somos nada porque sabemos la trastada que hemos cometido. Sabemos muy bien los errores que hemos cometido y que muchas de las cosas que están a nuestro alrededor son fruto de nuestro mal pensamiento. ¿No habéis tenido alguna vez esta pequeña revelación de conciencia? ¿Sí o no? ¿No os conmueve el corazón ver gente que se está helando en algunas partes de Europa porque realmente no se les ha dado el cobijo que buscaban en Europa? Ya sabemos que la gente que viene con sus problemas, etcétera, etcétera. Pero ¿no os parece una falta de apertura de corazón, de una escasez supina, total, de manifestación de amor lo que se ha hecho con los refugiados y los miles que cada año se ahogan en el agua? Ojo, porque eso es fruto de las mentes burguesas europeas que no quieren o no queremos mezclarnos con otros, no vaya a ser que nos traigan problemas. Si vienen a hacer inversiones, bienvenidos sean. Esto es como cuando se decía en España, cuando traen dinero son árabes y cuando no traen nada son moros, ¿no? O marroquíes. Esto se decía antes, y es una ceguera total, una falta de amor increíble, porque la humanidad sí tiene una cosa, es que toda la vida ha sido refugiada, toda la vida ha sido transhumante. Por mucho que nos parezca que estamos aquí viviendo hace siglos, yo vengo de Andalucía, no lo he negado nunca, y por lo que sé por el origen de mi apellido, en la época de la Reconquista, unos señores de Cantabria, de Santander, bajaron a Andalucía con los reyes, echaron a los habitantes de aquella zona y se quedaron. Y tenemos el apellido jurado por ahí. Y con este apellido 40.000 más. Es decir, que no ha habido nunca en la historia un periodo de más de 150 años o 200 que no haya habido migraciones. Es que somos todos fruto de la migración, todos. Y eso es la era acuariana. Porque dentro de la diversidad surgirá la síntesis. Pero si negamos la diversidad, ¿creéis que el Agni Yoga se va a manifestar? No se puede manifestar. El Agni Yoga parte de la diversidad a la síntesis, no de la uniformidad. Si tenemos uniformidad, no tenemos conciencia. Tendría que ser, en todo caso, unanimidad, unión de almas. La diversidad enriquece siempre. La diversidad, claro que sí, claro. ¿Y por qué hay tanto miedo ahora a la diversidad? No vaya a ser que nos contaminen. Caramba, por favor. Pero es que no podemos poner puertas al campo, porque si nos negamos a aceptarlos como estamos haciendo, ¿sabéis lo que va a pasar? Que por otro lado nos van a meter bombas continuamente, que ya lo están haciendo. Por lo tanto, el miedo que nos daban aquellos, ahora lo tenemos real. En el pecado nos ha venido la penitencia. Luego decimos, hay que ver la poca cabeza que tiene o el odio que tienen algunos. Mentira, 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 mentira. Es consecuencia del odio y del rechazo que tenemos una parte de la sociedad que económicamente está mejor hacia aquellos que no tienen absolutamente nada. Una persona que no tiene nada, un grupo que no tiene nada que perder,
Y cuando el desaliento se apodera de una conciencia humana, es terrorífico, ¿eh? Luego no digamos que el karma es del que empuñó. No, el karma no. El karma es siempre de quien generó las condiciones para que otro actuara. Siempre. Pero la tierra da cada día para que todos comamos. Todos. Pero lo que no da es para que acumulemos. De manera egoísta. Y tengamos 2 casas y 3 coches. Eso es falso. ¿Sabéis que hay estudios que dicen que necesitaríamos 5 planetas como mínimo para poder vivir como Suiza o como Estados Unidos? 5 planetas como este. Esto es absurdo. Continúo con esto. Que tendrán como punto de proyección a nuestro planeta Tierra. La más correcta de las actividades humanas será sin duda la de seguir atentamente y sin detenerse la orientación natural que aquellas ideas ofrecen, pero sin tratar en ningún caso de paralizarse en los repliegues de la acción dinámica llevada a cabo. Es decir, seguimos las ideas. Nos parecen las ideas acuarianas maravillosas, ¿no? ¿Y qué nos dicen? No tratemos en ningún caso de paralizarnos en los repliegues de la acción dinámica llevada a cabo. Repliegues de la acción dinámica llevada a cabo. ¿Qué quiere decir? Que trabajemos con espontaneidad, que nos olvidemos de los resultados, que mantengamos la inseguridad permanente que manifiesta la Agni Yoga. ¿Quiere decir eso o no? Si queremos construir un mundo mejor, ¿creéis que tenemos que poner puntos y comas a todo? De hecho, las ideas sobre la nueva humanidad son maravillosas, pero ¿qué hacemos los humanos? Las ideas no las entendemos, son abstractas. Utilizamos algo más concreto, más denso, que se llama ideal. Pero como no tenemos amor, ¿qué hacemos con un ideal? Lo convertimos en ideología, en norma de obligado cumplimiento. Y el día que el Agni Yoga alguien lo presente como norma de obligado cumplimiento, lo mató. ¿Vemos la diferencia? Sí que hay nuevas ideas sobre lo que es la fraternidad. Si básicamente la Revolución Francesa era el despertar de la era acuariana. Lo que pasa, ¿cómo entró la Revolución Francesa? Por la violencia, ¿verdad? Por la sangre. El karma de Francia era ese y el karma de la humanidad es ese, todavía, desgraciadamente. Pero por la espada no se va a ninguna parte. Acordaos de lo que sucedió con el budismo en la India y el emperador Asoka. El budismo entró por la espada y salió por la espada. Así de claro. Y el cristianismo también empezó por la misma razón. Por lo tanto, ya nos podemos hacer ideas de lo que sucederá en el futuro. Y cada imperio que ha conquistado a otro por la espada ha salido siglos después por la espada. Podemos mirar la historia, siempre es la misma en todo el mundo. No pensemos que somos diferentes. No. Los señores del karma son muy astutos, ¿eh? Siempre están esperándonos, siempre. Porque saben que tarde o temprano iremos a rendir cuentas. Siempre lo saben. Por lo tanto, no nos planteemos cómo van a ser las cosas y lancémonos a desarrollar esa idea, a trabajar por un mundo nuevo. Pero ojo con empezar a poner etiquetas, porque las ideas son arquetípicas, pero los ideales nos van a enganchar. Todos tenemos ideales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos ideales nuestros se han convertido en realidad? ¿O son tan ideales que todavía no? ¿Cuántos? Pocos porque estáis todos muy en silencio. Pocos. Ninguno. Vale, pues así nos crece el pelo. Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? La acción dinámica. Acción dinámica. ¿Dónde lo ves? Acción dinámica. Llevada a cabo. Paralizarse en los repliegues de la acción dinámica. Por acción dinámica deberíamos entender aquella acción que somos plenamente conscientes de realizarla. Claro que todo moviliza algo, ahí sabemos que es dinámica, pero tal vez es lo que quiera dar a entender, referido al despertar de una idea, es que aquello que se haga, se tiene que saber muy bien por qué se hace. Claro, plantea una alternativa diferente a la forma de trabajar actual, porque si por un lado dices que la mente concreta es un obstáculo para liberar la conciencia, por otro lado tienes que recurrir a la mente concreta para vivenciar ese proceso, porque no todo el mundo que quiere, que se acerca al Agni Yoga puede vivenciarlo en un nivel superior. Eso hay que ser honestos. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Pues nos queda la duda, la incertidumbre de ese resultado, pero ya nos avisa que el resultado en Anay,
que es más importante el trabajo y la actitud en el trabajo que el resultado, porque para el discípulo, aspirante o el iniciado, el resultado no cuenta, porque no se detiene nunca. Claro, no olvidemos que el sexto rayo nos domina también a todos. No llega, es el trabajo continuo, y claro, cuando llega a determinado nivel, que desde para el aspirante sería o el aprendiz sería el sumum, resulta que tu conciencia ha evolucionado también y ya no quieres estar ahí. Por lo tanto, ¿qué sucede? El mito de Capricornio nos dice: llego a la cima de la montaña, ¿y qué me dicen? Pues que me quedo enceguecido por la luz, porque es la transfiguración, la iniciación. Pero el axioma de estudio es: estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Mucha gente no lo entiende. ¿Y por qué doy la espalda a la luz? Porque no te puedes quedar encandilado viendo la luz. La poca que tienes la tienes que compartir con los demás. Eso es el servicio. En este camino, el del Agni Yoga en concreto, no nos metemos para enriquecernos personalmente, a nivel espiritual, sino para compartir con los demás. Y precisamente de la forma más sencilla, guardando silencio. Un maestro, un iniciado, hace más estando en silencio en una reunión que no hablando. Y de hecho ya sabéis que los iniciados se caracterizan por hablar muy poco, porque precisamente irradian. Una cosita más y nos vamos, porque ya es tarde. Luego te mandaré la grabación. Percibir sin detenerse será la perfecta norma de vida y la expresión del Agni Yoga. Percibir sin detenerse. ¿Sin detenerse a qué? ¿A reflexionar? Sin parar. De hecho, es la intuición lo que nos va a servir, la herramienta de trabajo es la intuición, y la que nos va a dar la luz y nos va a dar todo el panorama de servicio va a ser la intuición, que es el Agni Yoga, que es la luz también, y básicamente el amor y la voluntad también. ¿Alguna cosita más? Paralizamos, es la número 7, nos quedamos en percibir. Número 7, percibir. ¿Sí? Venga, vamos a... Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.